Iglesia Cristiana Centro de Restauración Internacional, CRI, desde Bogotá, Colombia. Muy buenos días, mis pastores, hermanos, hermanas e invitados en la fe, que estamos en directo y también en diferido. Muchas gracias por estar congregados, primero que todo, porque es un mandato divino de Dios y le estamos agradando haciendo su voluntad. Y segundo, porque nos estamos dando la oportunidad de aprender mucho más de sus enseñanzas, guía y mandamientos. Hoy es un día muy especial para mí, tanto en mi vida espiritual como en mi vida natural, porque hoy es mi bautismo. Empiezo contándoles un poco de mí. Soy la hermana Patricia Salamanca, Patti de Londres, como ya muchos me conocen. Nací en Bogotá y llevo 32 años viviendo en Londres, Inglaterra. En este punto les pido algo de paciencia y comprensión, porque en Londres nosotros los latinoamericanos tenemos nuestro propio idioma, obviamente nada oficial, porque solo lo sabemos nosotros y le llamamos Spanglish, que es una mezcla de español e inglés. Y la mayoría de veces lo hablamos sin darnos cuenta que estamos mezclando los dos idiomas. Por ejemplo, hello, how are you? ¿Qué me cuentas? Así que en mi trabajo, que solo se habla inglés, ya están aprendiendo algo de español. Este mensaje lo estoy dando antes de bautizarme. Cuando tomé la decisión se lo comuniqué a nuestro pastor Edward, quien dio la gloria a Dios. Y después me comunicó que el Espíritu Santo le dijo que yo diera esta conferencia para la gloria de Dios y para que muchas personas que se pueden sentir identificadas con mi testimonio puedan tomar también su decisión de bautizarse. Y también soy ejemplo vivo para dar testimonio real que virtualmente no es igual. Por supuesto que no, es mucho mejor. Esta conferencia la he titulado Ahora soy hija de Dios. La he dividido en 4 secciones para mejor comprensión. Primera sección, mi petición fue contestada. Los pongo un poco en contexto de mi vida para que me puedan entender un poco mejor del porqué de mi petición a Dios. El matrimonio de mis padres fue por lo católico. Dejaron de asistir a la Iglesia Católica Romana y empezaron a asistir a la Iglesia Nueva Apostólica, donde fui bautizada de niña. Mis padres se divorciaron cuando yo apenas tenía 5 años y mi madre siguió sola sacándonos adelante a mi hermano, que es menor que yo, y a mí. Entonces teníamos espacios vacíos en nuestras vidas, que a veces no asistíamos a la iglesia y otras que por nada fallábamos. En mis estudios bíblicos de niña, adolescente y adulta que recibí, aprendí un poco de Dios. ¿Por qué un poco? Porque fue mi decisión. No porque no tuviera una enseñanza, una guía o no poder preguntar. La verdad, no estaba muy interesada en saber mucho, porque no entendía el porqué de tantas cosas malas. Al igual que muchos, me preguntaba si realmente existía un Dios. Pero lo que me enseñaron y aprendí muy bien fue que tenía que respetar y tener un temor de Dios. Escuchando las conferencias de nuestros pastores Edward y Ruth, haciéndoles muchas preguntas teológicas, entendí que la Iglesia Nueva Apostólica tiene doctrina sana, fallando en algunas pequeñas cosas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no seguía allá? Simplemente con el tiempo empecé a sentir vacía, me empecé a sentir vacía espiritual y emocionalmente. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Al estar en un país que no se habla mi idioma materno, en este caso español, no entendía mucho de lo que hablaban y lo poco que lograba entender eran más las experiencias personales de quienes daban el sermón o servicio divino, como se le llama a cada encuentro dominical y de los miércoles. Además, la cultura londinense es un poco fría fraternalmente. Nada comparado con nuestra cultura latina, siempre llena de calor humano. La mezcla de estos dos sentimientos, el vacío espiritual y la falta de amor de familia, estaba sola con mis hijos. Soy madre soltera, no tenía
a nadie de mi familia, y algunas amistades que tenía nos veíamos muy poco. Todo esto hizo que empezara a buscar en otras religiones lo que me faltaba. Empecé a asistir a donde mis amistades me invitaban. En algunas partes asistía un par de veces, en otras, como los Testigos de Jehová, estudié por casi 5 años. Pero todavía me sentía vacía y siempre tenía la sensación de que ninguna de esas era la iglesia verdadera de Jesús. Me alejé totalmente de religiones, siempre respetando a Dios, pero ya no me interesaba buscar más. Hacía una oración a la hora de comer para dar agradecimiento por los alimentos, pidiendo protección y nada más. Como lo han dicho en varias conferencias nuestros pastores Edward y Ruth, una oración vacía. Continúo. Aunque también me di cuenta que otras religiones, no todo es malo, pero no es realmente lo que quiere Cristo que aprendamos, que la base es Él, Jesús. Con el tiempo empecé a recibir audios con mensajes religiosos de mis amistades por el WhatsApp. Y ahí empecé de nuevo a sentir la necesidad de buscar de Dios y Jesús. Pero esta vez fue más intensa esta necesidad. Sentía que estaba muerta espiritualmente hablando. Entonces empecé a orar con más frecuencia y oraciones sinceras, coherentes. Sentí que algo me hacía falta y empecé a hacer ayunos y a estar de rodillas. Mi oración era muy directa y específica. Amado Padre Celestial, en este momento te quiero pedir que por favor me lleves a una iglesia donde yo no sea una de las extraviadas, donde pueda aprender de ti. Estoy cansada, agotada, sin fe, siento que no puedo más, pero tengo claro que te necesito en mi vida. He cometido muchos errores por no estar caminando contigo. Por favor, llévame a la iglesia verdadera de Jesús. Y aquí estoy, mis amados pastores, hermanos, hermanas e invitados. La hermana Teresa, quien es la bisabuela de mi nieta mayor, me envió un devocional de nuestro pastor Edward. Así empecé a escuchar las enseñanzas de él. Y las escuchaba con tanta atención que me gustaron, porque empecé a sentir que estaban llenando espacios vacíos en mi vida espiritual. Por un tiempo no le fue posible a la hermana enviarme los devocionales. Ahora entiendo que es el modus operandi que Dios trabaja, porque lo que Él quería y sabía que yo necesitaba era tener contacto directo con el pastor Edward. Yo, sin saberlo en ese momento, sentí la necesidad de buscar en los devocionales anteriores el número de contacto del pastor. Le envié un mensaje presentándome y pidiéndole sus devocionales. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa? Cuando él me contestó directamente, yo me asusté, no lo voy a negar. Y me dije, ¿qué hiciste, Pati, por Dios? Ahora te van a llenar de mensajes, ¿y qué tal no sea la verdadera iglesia de Dios? ¿Te va a tocar cambiar el número o bloquear al pastor? This way was my conversation with myself. Fue la conversación conmigo misma, y así fue como empezamos a conocernos virtualmente con los pastores, Edward y Ruth. Y apenas nos conocemos personalmente desde hace 6 días. Y les aclaro, y eran solo audios, no llamadas ni videollamadas. Entonces queda comprobado que la virtualidad no es igual, es mejor, y así fue como mi petición fue contestada. Segunda sección, ahora soy una nueva criatura. Cuando tenía 8 años más o menos, tuve un sueño, era muy real. En algún momento pensé que era una visión. Era una mujer vestida de blanco acercándose a mí. Yo me asusté, cerré mis ojos y me puse a orar. Pensé que era un espíritu malo que venía a terminar con mi vida y me quedé dormida profundamente. Le conté este sueño al pastor Edward y él me dijo lo siguiente: el Señor te dio la mano, significa tu salvación y el único camino a la salvación es Cristo.
La mujer representa a la iglesia bíblicamente hablando y quiere decir que Dios te estaba llamando a su iglesia. Te da la bienvenida y se está cumpliendo porque ya estoy en Cristo e involucrada en la iglesia del Señor. Ya soy salva, ya soy hija de Dios. A partir de mi primer contacto con el pastor Edward, empecé a sentir la necesidad de orar más, ayunar más y de aprender mucho más. Tenía muchos problemas espiritualmente hablando. Muchas veces me atacaban espíritus malignos, sombras, y no importaba dónde me encontrara, y poco a poco se han ido alejando. Y sé que es nuestro Padre Celestial quien está obrando. Ahora me doy cuenta cuánto Jesús me cuidó, nunca me abandonó, a pesar que fui yo quien se alejó de Él. Y Jesús me enseñó que es mucho más fácil caminar con Él que sin Él. Ya entendí que el mayor problema es no andar con Jesús, porque con Él todo lo puedo, porque me fortalece. En mi ignorancia espiritual, no sabía que Él dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Wow, oh my God. Qué palabras tan ciertas, porque solo cuando eres una criatura nueva puedes sentirlo realmente. Esa paz que solo da Él en medio de las tormentas. Sientes cómo te habla el Espíritu Santo por medio de pensamientos y emociones. A mí personalmente. Supongo que a otros tendrá otra manera de comunicarse con ellos. Y a raíz de esto me he dado cuenta que he cambiado en muchos aspectos de mi vida y mis familiares y amigos lo han notado. Aclaro, I'm not perfect, para nada me creo perfecta. Dios me libre de algo así. Solo que cada día quiero cambiar para agradarle, primero que todo a Dios, y sé que esto hará que cambie también con quienes me rodean. Aunque no todo es color de rosa, como suele decirse en Colombia, hay personas que en su ignorancia de la palabra de Dios se enfocan más en buscar cómo criticarte y esperan que porque ya estás siguiendo a Jesús, te convertiste en Él. Y esperan la perfección en todo tu ser. No se desanimen. Está en la palabra de Dios. Muchos no estarán de acuerdo y será el diablo con sus demonios queriendo hacerte desfallecer y dejarlo todo. Como se lo dije al pastor cuando le conté qué buscaba yo espiritualmente, soy como un bebé que apenas está gateando. Y le pedí mucha paciencia porque estaba muy dudosa por tan malas experiencias en el pasado con las religiones. Así fue como empecé a congregarme y a escuchar todas las enseñanzas de CRI, sin importar en dónde me encuentre en el globo terráqueo. Por mi trabajo debo viajar a diferentes países y a donde me encuentre siempre estoy en diferido. Por cuestiones de horario me es difícil en directo. Acepté que estaba muerta en mi espíritu y que tenía y tengo mucha hambre de Dios, que hasta las propagandas, o sea, los informes de la iglesia, no me los pierdo. Soy un águila en proceso de restauración, I'm an eagle restoration. Empecé a entender que la iglesia somos nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. También aprendí, entendí y acepté las 5 características que debo de tener para ser hija de Dios. Primera, nacer de nuevo, o sea, convertirme en Cristo, a Cristo. Segundo, bautismo, bautizarme de adulto. Tercero, congregarme, estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la Biblia. Cuarto, dejarme pastorear, recibir asesoría, dirección y orientación personalizada por un pastor y muy importante que sea teólogo. Quinta, tener ministerio, servirle al Señor con tiempo y dinero. Así fue como me convertí en una nueva criatura de Dios.
Mi tercer punto o sección, ahora le sirvo al Señor. Era uno de los temas más difíciles para mí entender y aceptar con las iglesias, porque como hemos aprendido en CRI, el diablo nos acecha para no hacer la obra de Dios. Y cuando no andamos con Jesús, estamos expuestos a que el diablo nos manipule. Estamos débiles en pensamientos, en actuar, en discernir. No entendemos que la palabra de Dios es una espada que nos atraviesa, que Dios nos consuela, nos edifica y nos exhorta. Me di cuenta que yo no quiero ser una milagrera, Dios me libre de serlo. También me di cuenta que no quiero pertenecer al grupo de los que son solo oidores. Yo quiero participar y permanecer en el grupo que son hacedores. Aprendí con CRI que Dios se le sirve invirtiendo tiempo y dinero, y esto me costaba mucho aceptarlo, porque tuve muchas experiencias negativas, donde me daba cuenta que el dinero realmente no era invertido en la obra de Dios. Entonces decidí ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera en estudio, problemas económicos. Qué gran error y decepción. Esto con el tiempo me trajo muchos problemas emocionales. Al principio me sentía muy bien porque definitivamente es mejor la sensación de dar que el recibir, pero después con los años vinieron las decepciones. Pero no todo es malo, siempre hay que sacar algo positivo de los errores de la vida, y aprendí mucho que me sirvió para tener mi mente abierta para cuando toqué este tema con el pastor Edward. Y él con mucho cariño, pero con firmeza y con Biblia en mano me explicó todo acerca de las finanzas bíblicamente hablando. Hago un pequeño paréntesis aquí. Yo sé que muchas personas no les gusta o lo toman a mal la manera en que el pastor habla. Lo catalogan como malgeniado y regañón. Y respeto la opinión de cada quien, pero a mí personalmente eso fue lo que más me llamó la atención de sus enseñanzas. Necesitaba un empujón más fuerte para empezar a andar en los caminos de Dios, hablando metafóricamente. Ahora se preguntarán, ¿y la hermana Patty desde Londres cómo invierte tiempo y dinero en la obra de Dios en CRI? Les explico. Comparto todos los devocionales y enseñanzas. Estoy en grupos de WhatsApp donde hay conmigo participantes de muchas partes del mundo. Y gracias a eso algunas personas ya se han comunicado con el pastor y yo no los conozco. Hago las publicaciones en mis redes sociales. Le hablo a mis amistades del reino de Dios y de CRI. Por eso es tan importante que vamos avanzando en nuestro estudio y entrega a Dios, porque nuestro comportamiento es el mejor testimonio de que sí estamos con Jesús. Invierto tiempo en desplazarme para consignar mis diezmos y ofrendas. Muchas veces el Espíritu Santo me ha afanado. Siento algo en el pecho y en mi mente que me dice, ve y consigna. Y después escucho alguna conferencia en esos días cuando los pastores hablan de alguna necesidad que milagrosamente fue cubierta por algunos de nuestros diezmos. Gloria a Dios. Y yo quedo aún más sorprendida y convencida que definitivamente Dios respondió mi petición. Ahora, financieramente envío mis diezmos y ofrendas, colaboro con la venta y compra de tamales, almuerzos. Invito a mis familiares y amigos a almorzar y lo mejor, no cocino yo. Venta y compra de bonos y cualquier actividad que realice CRI. También me gustaría hacer otro pequeño paréntesis, en unión a todos quienes que por diferentes motivos y circunstancias hemos tenido que salir de nuestros países. Nosotros no somos millonarios, ni nada por el estilo. Tenemos que trabajar muy fuertemente bajo el frío del invierno, el calor excesivo del verano. Bueno, no tanto en Londres. Pasamos hambre, muchas humillaciones y muchas otras cosas más. Dice el pastor, me extendería demasiado
y necesitaría parte 2 en esta conferencia para explicarles lo que vivimos nosotros en otros países. Esto lo digo para que no piensen, como ella está en Londres, le queda fácil ofrendar y diezmar. Dijo el pastor en una de sus conferencias financieras: el que le quiere servir a Dios y cumplir sus mandamientos busca motivos para ofrendar, mis hermanos y hermanas. Ahora le sirvo al Señor con mi tiempo y el dinero que Él me da, bendiciéndome con salud y trabajo. Mi cuarta sección y última, les pido que me acompañen a orar. Recordemos la definición de orar de CRI. Orar es un diálogo sincero, inteligente, coherente con nuestro Padre Celestial. Padre de amor, en este momento te quiero dar muchas gracias por la gran oportunidad que me has dado de trabajar en tu obra y ser ahora una hija tuya. Tú sabes que no soy perfecta, pero también conoces mis pensamientos y mi corazón. Y aunque cometo muchos errores, aquí estás tú en mi vida. Perdonándome y dándome la gran oportunidad de ser una águila restaurada. Gracias por llevarme por el camino correcto y encontrar la sana doctrina. Gracias por nuestros pastores, líderes, que siempre están trabajando en tu obra para que personas como yo seamos salvas. Gracias por darnos la gran oportunidad de ser salvos y por sacrificar a tu único Hijo por nuestros pecados. Esta oración te la hago llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro puente para llegar a ti. Amén.